Muy buenos días a todos y a todas. Muy complacido de estar aquí, doctor José Manuel, en la academia, que sigue siendo mi casa. Quisiera empezar con los saludos, doctor José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Me llamó la atención lo que usted dijo al final de sus reflexiones. Compañero en el doctorado, que no terminó el doctorado y terminó escribiendo libros sobre literatura fantástica y novelas de ciencia ficción, me dijo alguna vez en una noche de desespero: esta facultad de economía se está convirtiendo en una facultad de ajedrez, algo intrínsecamente interesante, pero completamente alejada de las realidades y preocupaciones del mundo. Es uno de parecido a su metáfora del Jurassic Park. Doctor Juan Mendoza, felicitaciones. Usted sabe que tiene todo mi aprecio y admiración. Decano, al doctor Juan Manuel Anaya, que se me perdió, muchas gracias por la invitación. Para todos en este mundo, yo creo que esta invitación se hizo por Twitter, ¿no? Así me enteré la primera vez y yo creo que inmediatamente después por correo electrónico le confirmé. Es un gran placer estar aquí acompañándolos, a doctor Orlando, al doctor Hernán Jaramillo, compañero y amigo ya de media vida, doctor Rafael. Buenos días a todos entonces nuevamente. Yo voy a hacer una presentación, como bien lo dijo el doctor Juan Manuel, desde la perspectiva del Ministerio. Y para ponerle título podemos entenderla de esta manera. Voy a hacer una reflexión sobre tal vez los retos de sostenibilidad, legitimidad y los retos sociales de la información, haciendo énfasis en la información, en la innovación, sobre todo en la innovación farmacéutica, y tratando después de plantear cómo esa innovación farmacéutica desde la perspectiva de los sistemas de salud necesita de otro tipo de innovación en el diseño de políticas públicas, innovación en los instrumentos sociales que van más allá incluso de las políticas públicas. Voy a mezclar tanto aspectos que tienen que ver con mi función como ministro, como algunos aspectos que tienen más que ver con mi trayectoria como investigador. Entremos entonces en materia. Voy a ver si me logra, hablando de innovación. ¿Disparo para dónde? Para este lado. Sí, listo. Voy a plantear unas primeras ideas. La primera es obvia. Cuando hablamos de innovación en el sector salud e innovación farmacéutica, el valor social de esa innovación es inmenso. Dentro de las grandes proezas de la humanidad, yo creo que se encuentra la innovación en medicina y la innovación farmacéutica en particular, casi sobra decirlo. Las vidas que hoy vivimos son muy distintas a las vidas que se vivían, doctor Juan Mendoza, hace apenas 3, 4, 5 generaciones. Y eso tiene una sola explicación: la innovación y el cambio tecnológico, que tiene a veces las historias que contamos sobre la innovación y sobre el cambio tecnológico son historias basadas en heroísmos, pero en el fondo lo que ha venido cambiando también la sociedad, un contexto social y una sociología que nos ha permitido, entre otras cosas, yo no quiero aburrirlos con gráficas, pero para hablar del valor social de la innovación basta ver unas grafiquitas como estas. Mortalidad, y traje esta, me parece interesante, porque es del último premio Nobel de Economía, Angus Deaton, que más que un economista es un epidemiólogo social, como he sido yo también en mi trayectoria profesional. Y él ha mostrado una y otra vez cómo el mundo ha venido mejorando en muchas dimensiones, y tal vez la dimensión más dramática, donde no solamente hay mejoras en el promedio, sino también una suerte de convergencia social. Si uno mira, por ejemplo, las diferencias en el mundo en el producto por habitante, no han disminuido mucho, solo disminuyeron en la última década, pero las diferencias en el mundo, en esperanza de vida al nacer, en ciertos indicadores de salud, mortalidad infantil, por ejemplo, esa brecha entre países, entre regiones, se ha venido estrechando, y eso tiene una única explicación, y es que la innovación, el cambio tecnológico, la ciencia ha podido llegar a todos los rincones del planeta. Y ahí ustedes lo ven. Hay una pequeña diferencia, y por eso traje esta gráfica que hace Angus Deaton.
Miren, cuando comienza a caer la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, miren lo que pasa en los Estados Unidos y miren lo que pasa en Gran Bretaña, en Inglaterra. Aparentemente hay una diferencia. Comienza a caer más rápido en Estados Unidos que en Inglaterra. Cuando Angus Deaton trata de explicar esa diferencia, por qué comienza a caer la mortalidad más rápido en Estados Unidos que en Inglaterra, doctor Juan Manuel plantea una hipótesis, sin probarla. Dice, porque Estados Unidos históricamente ha sido más abierto a la innovación que Inglaterra. Por eso es una primera idea que quiero traer. Quise complementar esta gráfica que ya la había mostrado en otra presentación con una similar, que viene de las últimas estadísticas sobre cáncer publicadas recientemente, que también es una enfermedad compleja donde básicamente la guerra contra el cáncer se ha descrito muchas veces como una guerra no del todo exitosa. Miren, son datos también para los Estados Unidos, el número de vidas salvadas como producto también de esa innovación que se cuentan en los cientos de miles. Empezamos entonces con las obviedades. La innovación en medicina, la ciencia y el cambio tecnológico tienen un valor social inmenso. Sería difícil encontrar una innovación con un valor social más grande. Pero como todo en la vida es complejo, comienzan las salvedades. Y una primera que tenemos que hacer es que una cosa son los promedios y otra cosa son los casos individuales. Y yo quisiera plantear inicialmente una salvedad pequeña, una especie de corolario. Y cito dos investigadores sociales, epidemiólogos sociales, uno de ellos economista, que dice los resultados que acabamos de ver, entre otros, implican que esa innovación farmacéutica tiene un alto valor social, pero no implican y no pueden hacerlo que el beneficio marginal de cada innovación exceda su costo marginal. Palabras de economistas, lo que esto está diciendo es que no todas las innovaciones, no todas tienen valor social, hay algunas que no. Y eso nos va a plantear desde la perspectiva del Ministerio de Salud un dilema inmediato, y es que vamos a tener que tener algo muy difícil y es capacidad de discernimiento. Vamos a tener que tener un conjunto de instituciones, no solamente económicas, sino también sociales, porque van a tener que ser legítimas en la mente de la gente, que digan qué innovaciones incorporo y qué innovaciones no. Eso a la luz de la segunda idea que quiero compartir con ustedes, que es más compleja, todavía es fruto de un debate global intenso, pero que me parece interesante plantearla. Y es que estamos hablando de un gran valor social de la innovación, pero aparentemente tenemos indicios de aquí y de allá, recogidos de investigaciones recientes, que parecen sugerirnos un hecho, si se quiere, paradójico. Y es que el valor social de esa innovación, y estoy haciendo referencia a la innovación sobre todo farmacéutica, parece estar disminuyendo. Esto no quiere decir que sea cero, esto no quiere decir que la innovación social o la innovación farmacéutica todavía tenga un gran valor social, sino que parece estar disminuyendo. Doctor Juan Manuel, usted conoce bien que en muchos casos hay una crisis de la evidencia y parece… Pero somos optimistas basados en la evidencia. Somos optimistas basados en la evidencia, como decía hace poco Michael Marmot, cuando miramos las cosas panorámicamente. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que parece haber una creciente brecha entre valor y precio cuando hablamos de muchas innovaciones y sobre todo innovaciones farmacéuticas. Y ahí están los datos. Quiero mostrarlo uno, que lo he mostrado también en otras instancias, construido por asociaciones entre economistas y médicos, que son reflejadas en el programa aquí, que me pareció muy interesante. Se celebra el Día del Médico, voy a decir eso, algunas palabras al final, con un foro que está lleno de profesionales de otras materias para discutir. Muy interesante esa innovación, doctor Juan Manuel. Creciente innovación. Esta gráfica fue publicada a comienzos del año en la revista que utiliza la Asociación de Economistas Americanos como forma de difusión para sus investigaciones. No es, dijéramos, una revista donde se publican las últimas investigaciones, sino cuando se quieren hacer difusión sobre temas que son interesantes para todos, cuando queremos salirnos del ajedrez y tratar de impactar la sociedad. Hay años, estos son medicamentos oncológicos, no he podido con esto,
Aquí vamos. Medicamentos oncológicos según el año de aprobación. Los aprobados en el año 1996, los aprobados en 1998. Aquí hay datos de diferentes formas de aprobación. Así hasta el año 2014. Y aquí en el eje vertical hay una gráfica interesante que nos muestra, según el precio que estamos pagando o cuánto estamos pagando por cada año de vida saludable ganado. Pagábamos en el año, para los medicamentos aprobados el año 96, algo así como $50.000. Estamos pagando ahora algo así como $200.000. Esa es una entre tantas evidencias que nos muestran que parece existir cierto divorcio entre valor y precio. Tecnologías que algo aportan, pero dado su precio, cada vez en el margen podrían estar aportando menos, en promedio. Surgen dos preguntas y voy a tratar de responderlas en el espacio de tiempo. Primero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué parece explicar este divorcio entre valor y precio de la nueva innovación? Y segundo, cómo lidiamos con estas realidades de la perspectiva de los sistemas de salud, lo que nos va a llevar nuevamente a la necesidad de esa capacidad de discernimiento para ir después aterrizando en el conjunto de instituciones que estamos creando en nuestro país para lidiar con este problema. Si aceptamos esta segunda idea que quise compartir con ustedes, es este hecho todavía polémico, y es que puede haber una disminución en promedio de la innovación, sobre todo la innovación concerniente a la práctica médica con la que tenemos que vernos todos los días. Preguntémonos por las causas. Hay un conjunto de causas. Los economistas tenemos dos formas de aproximarnos a la tecnología, distintas y a veces contradictorias. Una, hemos descrito la tecnología como un conjunto, como una caja negra, si se quiere. Ahí están pasando un montón de cosas y lo que podemos hacer es simplemente describir esos fenómenos que son básicamente muy difíciles de entender en sus componentes causales. Y la otra es decir, no, la tecnología o la trayectoria tecnológica depende de los incentivos, sobre todo los incentivos pecuniarios. Y aquí están las dos explicaciones. La primera es una investigadora de MIT, se ganó el MacArthur Genius Award hace aproximadamente un mes largo. Y ella dice lo siguiente, mire, la forma como están diseñados los incentivos basados en la propiedad intelectual lleva a la siguiente distorsión y lleva a los investigadores a poner un énfasis en aquellas intervenciones que pueden mostrar su efectividad o eficacia desde un horizonte de muy corto plazo y a olvidar otro tipo de investigaciones que necesitan necesariamente ensayos clínicos mucho más largos. Usted lo mencionó, doctor Juan Manuel, pensemos en una investigación sobre algo que tenga que ver con prevención o un medicamento oncológico enfocado en los primeros estadios de la enfermedad. Ahí necesitaríamos un ensayo clínico medido no en años, sino de pronto en quinquenios o a veces en décadas. Desde una perspectiva meramente económica para una compañía que está esperando un retorno económico, ese tipo de innovaciones o ese tipo de iniciativas o ese tipo de investigaciones comienzan a ser mucho menos productivas. Entonces, ¿dónde nos enfocamos? En aquello que nos puede mostrar en los ensayos clínicos algún tipo de resultado en meses o en años. Esa distorsión nos lleva a la descripción y a ese hecho que quiero resaltar al final aquí de la frase. De más de 40.000 ensayos realizados, estamos hablando en este caso particular de medicamentos oncológicos, solo 500 estuvieron enfocados en aspectos preventivos. Esa distorsión, porque no es otra cosa que una distorsión, con el tiempo nos lleva a lo que estamos viendo. Y es que ponemos mucho énfasis en algunos, en este caso medicamentos, estamos hablando de una patología particular, pero yo creo que uno podría extrapolar este argumento, que le dan a las personas 2, 3, 4 meses de vida, pero que en el fondo su valor social no es tan grande como el de otro tipo de innovaciones, en particular aquellas que podrían hacerse en la prevención. Hay otra perspectiva de este tema, no tan enfocada en los aspectos pecuniarios,
que ha sido presentada ante el mundo por un investigador económico que escribió un librito hace aproximadamente 1 año y medio. Es famoso entre los economistas porque tiene tal vez el blog más conocido, que se llama Revolución Marginal. Y el librito tiene este nombre, se llama Great Stagnation, el gran estancamiento. Y él está diciendo, no solo en medicina, sino en general, en la innovación en el mundo, aparentemente estamos llegando a una meseta tecnológica. Y utiliza una metáfora una y otra vez, dice, mire, las frutas bajitas ya las recogimos. Y las grandes promesas, y en medicina yo creo que hay una que todavía causa debate, por ejemplo, las promesas de la medicina genómica, todavía en la práctica no se han traducido en resultados que se vean en bienestar y salud para las personas. Son una gran promesa, pero ya son una gran promesa hace 10, 15, 20 años y todavía no se han materializado. Esto es, o no todas, o no plenamente. ¿Qué? Le doy mi perspectiva como economista, que tiene la ventaja de ser un poco aventurada, y es la siguiente. Esto es difícil. En estos días decía lo siguiente: yo fui por mucho tiempo un gran lector de biología evolutiva. La vida humana, o la vida multicelular, comienza por allá con la explosión precámbrica hace 500 millones de años y lleva 500 millones de años sofisticándose. Esos mecanismos, ni siquiera multicelulares, celulares, la humanidad comienza a conocerlos, no podría poner cualquier fecha, pero yo me quiero inventar la de 1953, con la publicación del paper de Watson y Crick. O sea, llevamos unas pocas décadas tratando de entender lo que la naturaleza tomó millones, cientos de millones de años en sofisticarse. Todavía nuestro conocimiento es un conocimiento precario que tiene que estar muy acompañado en el margen de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Por no hablar de las complejidades del cerebro, donde apenas estamos vislumbrando esa gran complejidad. Eso nos lleva a que muchas veces, creo yo, hay una brecha muy grande entre la investigación pura para que eso vaya trasladándose a resultados efectivos en innovación, en mi opinión. Lo que dice Tyler Cowen sobre la meseta tecnológica no solamente tiene que ver con medicina. Él utiliza lo siguiente, veo las caras de escepticismo, pero me parece que esa es una reflexión interesante. Él dice, imaginémonos nuestras vidas y las vidas de nuestros padres, en lo que compete o en lo que tiene que ver con la tecnología. No son, en el fondo, salvo el internet, esos aparatos que tenemos en el bolsillo, muy diferentes. Miren un campo como en la aviación, por ejemplo. Sí, tenemos aviones más sofisticados, de pronto más seguros, pero el Jumbo 747 lleva 50 años volando, y ahí no ha habido una gran diferencia en los últimos 50 años. La diferencia grande se dio entre ese aparato y lo que teníamos 50 años atrás. Y él utiliza el mismo argumento en muchos aspectos de la tecnología y dice, podemos tener una meseta tecnológica, en el fondo porque es difícil traducir las innovaciones en resultados efectivos. Es un argumento escéptico que me gusta porque en el fondo nos lleva a decir necesitamos de nuevo capacidad de discernimiento. No podemos dejarnos vislumbrar por todas las innovaciones. Y mucho más desde la perspectiva de un sistema de salud cuando estamos pagando las innovaciones con recursos públicos de manera mancomunada, con recursos de todos. Puede haber entonces algunos incentivos económicos o puede haber una realidad tecnológica mucho más compleja que expliquen esta segunda idea, este hecho todavía polémico de que la innovación social, el valor social de la innovación farmacéutica puede estar, o médica en general, puede estar disminuyendo en el tiempo. Hay otro hecho, ese sí más complejo, más probado, que tiene en cuenta aspectos ya no tanto, lo voy a decir ahora sí con palabras de economista, ya no tanto desde la oferta sino de la demanda, doctor Juan Manuel. Esta es una de las grafiquitas más famosas en la historia, Hernán, de la economía de la salud. Los economistas a veces utilizamos cierta grandilocuencia para bautizar las cosas. Esto lo llama el problema fundamental de la salud, de pronto exagerando un poquito.
Ahí está el problema fundamental de la salud en esa gráfica para que veamos. Y quiere decir lo siguiente, en la salud no operan los mercados como operan en otras partes. Cuando decimos que la salud es un derecho fundamental, en el fondo lo que estamos diciendo como sociedad es que las desigualdades en salud son inaceptables. La sociedad tolera ciertas desigualdades. Tolera las desigualdades en educación superior, no nos digamos mentiras, ahora las sociedades están cambiando, pero en muchos países el acceder a un buen programa de universidad depende de la capacidad económica de los padres y del origen socioeconómico de los individuos. Lo hemos tolerado. Yo decía en algún tiempo, toleramos que cuando vamos al estadio alguien tiene que tener el sol de frente porque no tiene para pagar occidental sino oriental. Y lo toleramos. Según la capacidad de pago, alguien disfruta las cosas de una manera, otra gente la disfruta de otra. Pero en salud no podemos tolerar que un niño se muera de cáncer porque su papá tiene recursos para pagar o su papá no los tiene. Como sociedad tomamos una decisión, eso no lo vamos a aceptar. Y eso es lo que significa el derecho fundamental a la salud, en mi opinión. Ese es el significado profundo, es un acuerdo social que en el fondo está diciendo las desigualdades en salud no las vamos a aceptar como sociedad. Pero eso trae complicaciones. Para no aceptarlas tenemos que desligar de la capacidad de pago de las personas. Y al desligarlas de la capacidad de pago de las personas va a tener que existir un tercer pagador. Alguien que diga, porque esto tiene un valor, hay que remunerar a quienes hacen las cosas, alguien va a tener que pagar. Y no digamos ese alguien solo puede ser el Estado directamente o el Estado de manera subsidiaria utilizando aseguradores. Así se hace en el mundo, no de otra forma. Y cuando hay un tercer pagador, esto es cuando desligamos el mercado de la prestación de servicios de salud, pasa lo que Víctor Fuchs llama el problema fundamental de la salud. En los mercados en la economía generalmente uno consume o demanda en este punto, donde esto es el beneficio marginal, cuánto en el margen me produce una unidad adicional, es igual al costo marginal. Uno puede en su casa tener 2 televisores, 3, de pronto 4, pero ya el quinto ya dice, no, el beneficio marginal ya es mucho menor que el costo marginal. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa en la salud? ¿Quién está pagando por el último medicamento? ¿Le duele el bolsillo o no a la gente? No mucho. Y la gente va a tender a consumir hasta acá, cuando el beneficio marginal es 0. No teniendo en cuenta el valor social, sino el valor para cada individuo. Y eso nos trae todo tipo de problemas. Y esto lo viven ustedes mucho en la práctica. Ahora estaba buscando unos ejemplos, que son los ejemplos dados por la etnografía mía de todos los días. Yo hablo con un médico otorrinolaringólogo. Me dicen, mire, en Colombia que tenemos un gasto de bolsillo muy bajo, el porcentaje del gasto total en salud es el 14% comparado con el 40% en América Latina. O sea, en Colombia, donde este problema fundamental está exacerbado por las razones que ustedes conocen, el bajo gasto de bolsillo y la misma judicialización, porque tenemos el sistema más judicializado tal vez del mundo, nos lleva a distorsiones de esta naturaleza. Implantes cocleares. ¿Qué dice la evidencia sobre implantes cocleares? Ustedes lo sabrán mejor que yo. Pero la evidencia todavía es bastante escéptica sobre los beneficios de tener 2 implantes. Incluso se dice, es mejor porque la innovación está cambiando, tener uno para que en algunos años usted pueda tener de pronto un segundo con unas condiciones distintas. ¿Qué pasa en Colombia sistemáticamente? Se ponen los 2, más que en cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Porque lo hacemos por tutela y a nadie le duele, estamos aquí. El médico actúa como un agente perfecto del paciente. Muchas veces nadie tiene que pagar, son las platas de un fondo por allá y yo me voy no a un puntico como este donde se da a veces el beneficio social, sino por aquí. Etnografía de todos los días también, unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos que le cuestan bastante al sistema de salud, hay una aproximación social que es muy distinta hoy de la que teníamos hace 25 años. Me decía un médico ya sazonado, antes las familias me decían, por favor doctor, sáquelo de la unidad de cuidados intensivos. Hoy en día la aproximación es, déjelo ahí. Si hay un beneficio social
grande o no, incluso un beneficio para el paciente, se vuelve secundario porque no hay conciencia en toda la sociedad de que esto lo estamos pagando mancomunadamente. Entonces se comienza a configurar si se quiere, un dilema de acción colectiva. Es cuando todos pagamos mancomunadamente por los recursos, pero cada uno decide individualmente cómo gastar los recursos públicos. Por eso el nombre que le da Víctor Fuchs de un problema fundamental me parece interesante. Ahora veamos cómo esto de alguna manera tiene que ver con la innovación tecnológica. Cuando uno tiene un contexto, un entorno en el cual básicamente no hay un mercado que está funcionando, sino tiene un sistema en el que el fondo se está pagando por todo. Y volvamos al medicamento oncológico. Cuando el oncólogo clínico está conversando con su paciente, de pronto lo que está pensando es en el individuo. Y si tiene un tratamiento que puede ser costo efectivo que vale 20 millones, si tiene otro que puede tener un beneficio muy pequeño en el margen que vale 100 millones, él dice, el paciente no tiene que pagarlo, esto lo está pagando el sistema, pero ¿por qué no intentamos el de 100 millones? Y eso no es fácil, y yo creo que nos impone este tipo de condiciones, y eso yo creo que se transfiere también a la forma como la industria farmacéutica se aproxima a este problema, porque dice, en todo caso, yo no necesito, dado que todo el mundo lo está pagando mancomunadamente, ofrecer mucho. Con un buen mercadeo y algún nivel de efectividad, mis productos son capaces de tener éxito. Por eso es que hay una suerte de paradoja, en mi opinión, y es que ustedes tienen también el celular en los bolsillos. Esos celulares cada vez cuestan menos, pero cada vez hacen más. Ahí no podemos hablar de ese divorcio entre valor y precio. En la innovación farmacéutica en particular tenemos muchas veces, y es que cada vez cuestan más, pero ya lo vimos, cada vez en el margen están haciendo menos. Y yo creo que tienen que ver entonces con esas tres razones. Distorsiones en la forma como pagamos por la innovación, sobre todo basado en la propiedad intelectual, con un periodo de años fijos. Puede ser que tengamos una meseta tecnológica o que sea cada vez más difícil innovar, dado el conocimiento que tenemos. Lo dejo como una hipótesis simplemente provocadora. Pero también tenemos un entorno, y un entorno que está dominado por esta realidad que describe el economista de la salud Víctor Fuchs como nuestro problema fundamental. Esto es básicamente, ya lo había dicho. Otro ejemplo típico de, yo lo llamo innovaciones problemáticas, en una colección que tenemos. Estas formas de radioterapia. Miren cómo los hospitales en Estados Unidos, incluso se llama la paradoja de las innovaciones, cómo los hospitales en Estados Unidos adoptan este tipo de tecnología cuando la evidencia parece decir que no es muy efectiva. Eso claramente es paradójico. Algo similar ha pasado con la cirugía robótica. Estas máquinas Da Vinci que han sido adoptadas también por muchos hospitales casi como un elemento de mercadeo y donde su adopción rápida llevó incluso a muchos problemas y efectos adversos porque no se hizo un entrenamiento en muchos casos como se debió haber hecho. Esto sería para una industria distinta, un tema paradójico, o sea, que una industria adopte una innovación que no es efectiva con esta velocidad. Y yo creo que tiene que ver con este tipo de distorsiones que hemos venido hablando. Hace un año aproximadamente aquí llegó un grupo de médicos alemanes diciendo que querían en Colombia traer, no sé si era esta exactamente, pero una de estas formas nuevas de radioterapia. Nosotros nos reunimos con ellos y la verdad fuimos sinceros y diciéndole, bueno, nosotros, si usted llega mañana, tiene aquí la innovación, vamos a tener al día siguiente, yo no sé cuántas tutelas ordenándonos este tipo de tecnología. Nosotros no tenemos todavía los instrumentos para decir que sí o que no, pero no vamos a decir que toda la tecnología la vamos a recibir con entusiasmo.
de nuevo, capacidad de discernimiento. Bueno, yo creo que ya el punto está hecho sobre… no, voy a mostrar otra última gráfica de lo que he leído en las últimas semanas que me ha llamado más la atención, donde muestran que cierta adopción de innovaciones tecnológicas no solamente tiene resultados adversos en términos económicos, sino de salud. Angus Deaton aparece de nuevo con otra economista, Anne Case. Publican este artículo que ha sido reseñado una y otra vez en la prensa mundial y tiene que ver con las tasas de mortalidad en una población, un grupo demográfico particular en los Estados Unidos. Si ustedes miran las tasas de mortalidad en Estados Unidos para todos los grupos demográficos, y allá lo hacen por grupos etarios y el tema étnico, todas están disminuyendo. Mortalidad de los latinos, mortalidad de la población afrodescendiente de todas las edades, la población, los asiáticos. Hay un grupo de edad que son blancos en este rango, donde la mortalidad está aumentando y está aumentando de manera rápida. Cuando Premio Nobel Angus Deaton y Anne Case trataron de explicar por qué, mire lo que encontraron, tema de suicidios, tema que tiene que ver con enfermedades crónicas del hígado, hepáticos, tienen que ver sobre todo con consumo de alcohol, pero miren esta locura, envenenamiento. Y esto tiene que ver con una adicción a analgésicos opiáceos, en el fondo asociada a la forma como una innovación tecnológica que fueron esos analgésicos han sido vendidos y presentados a la sociedad ya, doctor Fernández. Entonces, hay unas distorsiones de la forma como en el fondo la industria ha promovido este tipo de innovaciones que fueron presentadas en su momento como una gran innovación que ya está teniendo resultados adversos de salud pública. Esto para volver al punto inicial, claro que hay un gran valor social de la innovación, pero no todas las innovaciones pueden tener valor social. Hay unas que pueden tener, incluso no es que tengan un valor social pequeño, sino que pueden ser perjudiciales. Entonces, de nuevo, capacidad de discernimiento no solo por razones económicas, sino por razones de salud. Esto es, las innovaciones pueden hacer daño. Tenía ahí una reflexión, pero ya la hice. Hablando de los temas particularmente económicos, vamos a empezar ya a nuestra realidad. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo, pero tengo 5 minutos para redondear dos ideas que yo creo que son fundamentales. Todo esto no es especulativo. Si uno tratara de entender lo que ha ocurrido en nuestro sistema de salud con lo que hemos llamado no-POS, una forma de racionalizarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con la innovación, fue la forma como el sistema de salud en Colombia decidió desde el año 2005 aproximadamente incorporar la nueva tecnología. Y quiero decírselo de manera muy sincera, fue la peor forma posible, porque fue sin capacidad de discernimiento, alineando los incentivos perversamente de todos los agentes, convirtiendo a nuestro país casi que en un paraíso de la industria farmacéutica, donde empezamos a pagarlo todo a cualquier precio. Que nos lleva a ese punto cuando la innovación sí, pero esta no es la forma como se pueden adoptar las innovaciones en un sistema de salud que está pagando con recursos públicos, con recursos de todos, mancomunadamente por la innovación. Pero cuando decimos aquí hay dos seguros de salud, uno donde yo tengo estudios epidemiológicos, tengo análisis de costo-efectividad y trato de tener capacidad de discernimiento, eso lo llamo plan obligatorio de salud y eso lo voy ampliando. Muchas veces el problema fue que no se amplió con la celeridad que se quería o que se debió haber hecho, porque la verdad las prioridades estaban en la ampliación de la cobertura. Es fácil hacer juicios retrospectivos, la inteligencia retrospectiva es muy fácil, por las razones que fuera. No ampliamos el plan obligatorio de salud y nos creamos un sistema de salud paralelo al POS que lo llamamos no POS, en el fondo un seguro de reembolso. Y créanme que un seguro de reembolso es la peor forma de pagar por la tecnología, lo acaba de inventar Inglaterra para medicamentos oncológicos. Dijo, bueno, aquí está esta plata para pagar por lo que no paga el NHS, esta plata les dura un año. Si usted pone la plata ahí pulpita, los innovadores se la llevan en cuestión de meses. Eso fue lo que hicimos en el sistema de salud. Había unos excedentes que se habían acumulado en el FOSIGA por muchas razones, por mucho tiempo, eran un ahorro de la sociedad. Y dijimos en su momento, sin pensarlo muy bien, vamos a utilizar ese ahorro de la sociedad para pagar por lo nuevo.
¿Y cómo vamos a pagar por lo nuevo? Después de la sentencia T760 en el año 2008, vamos a ver si ni siquiera necesita tutela. Alguien me firma un papelito que esto se necesita, simplemente yo hago un procedimiento administrativo y me pagan. Hay un fondo público que paga por todo. ¿A qué precio? Al que quieran. Mande el precio en la factura que yo le pago a ese precio. Esa fue la forma como Colombia decidió pagar por la innovación. Yo llevaba 2 meses en el ministerio. Todavía no tenía mucho control sobre mi vida y sobre mi agenda. Me pusieron una reunión con unos señores que vendían o promocionaban una revista médica, se llamaba Pharmaceutical Today. Yo creo que estaban buscando publicidad del Ministerio de Salud en Colombia esa revista. En todo caso, tuvimos la conversación, se termina la reunión y la persona me deja 2 revistas, una del año 2009 y del año 2010 para que yo la vea. Esa noche las miré en mi casa. Pues describían a Colombia como básicamente el lugar más atractivo para la innovación farmacéutica global. Habíamos creado una gran distorsión, sinceramente. Después vinieron una serie de políticas públicas que yo quiero describir rápidamente, y es la innovación sobre la innovación. O sea, cómo se hacen innovaciones de política pública para lidiar con el problema de la innovación de manera que sea sostenible, legítima y socialmente provechosa, cosa que no es fácil. Pero esos deben ser los objetivos, o pongámoslo de otra manera, socialmente provechosa, que tal vez es el objetivo intrínseco más importante. Pero ese objetivo intrínseco no va a poder cumplirse si no es legítimo y si no es sostenible. Creo que era David Hume que decía que los seres humanos, o la razón de los seres humanos, es mucho mejor para racionalizar esposo que para diseñar hacia adelante. El hombre planea y Dios se ríe, dicen por ahí, ¿no? Quiero decir esto como introducción porque lo que estamos haciendo, lo que voy a presentar como el conjunto de políticas, yo ya lo estoy presentando de manera ordenada como un plan. Muchas veces no fueron construidos de esa forma. Muchas veces fueron respuestas coyunturales a problemas muy complejos de corto plazo. Pero hoy, ya mirados con cierta distancia y tratando de hacer una racionalización ex post, se pueden entender, creo yo, como un conjunto de políticas coherentes que apuntan a lidiar de la innovación de manera diferente a como se hizo en los últimos años, con capacidad de discernimiento, con sostenibilidad y buscando la rentabilidad social. Empezamos por lo primero, por tener conocimiento, por buscar una incorporación racional. Eso va a necesitar más adelante, y esto lo del plan de beneficios yo lo debía poner aquí con una interrogación, donde hay una innovación importante que es la creación hace 3 años del Instituto de Evaluación de Tecnologías, que está creciendo, que se está fortaleciendo, que está ganando legitimidad y capacidad técnica poco a poco, como tiene que ser. Crear instituciones no es fácil, que hoy alimenta este proceso de diseño del plan de beneficios y que tiene que ser clave en una decisión que vamos a tener que tomar como sociedad el año entrante, y es el nuevo plan de beneficios en el contexto de la ley estatutaria en salud. Donde se ha quedado, yo creo, doctor Juan Mendoza, una idea que me parece a veces peligrosa, es la idea de que con la ley estatutaria estamos en un mundo abierto plenamente, donde desde la primera hasta la última tecnología la vamos a pagar, y que Colombia, con un gasto en salud de $600 por habitante, va a pagar por todo, cuando Estados Unidos, que gastan 9.000, no lo puede hacer. Entonces, está todo incluido, pero eso significa que vamos a pagar por todo. Esta aparente paradoja es la que tenemos que resolver, y hay formas de resolverla. No voy a entrar mucho en materia porque ya no me queda mucho tiempo, pero yo creo que esto es importante. En el plan de beneficios quisiera aquí plantear un poco lo que el país ha avanzado en términos de evaluación de costo-efectividad, con 2 hechos. Está la creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías, pero también la recuperación de las funciones regulatorias por el Ministerio de Salud y Protección Social después de la eliminación de la CRES, que fue una innovación creada en el año 2007 por la 1122 que no funcionó. Después hay un tema que ha sido una discusión muy compleja, donde Colombia dio un paso que muchos países no han dado. Aquí está la doctora Claudia Vaca, que nos ayudó en este debate, y es el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que dice que hay 3 procesos que deben hacerse de manera simultánea: el análisis o la autorización de mercado de registro sanitario, el análisis de costo-efectividad y la regulación de precios.
El Plan Nacional de Desarrollo dice esas tres cosas que antes se hacían secuencialmente, ahora deben hacerse en paralelo. Eso lo ha interpretado la industria farmacéutica como una manera de cerrar la puerta a la última tecnología, de decir, Colombia simplemente se va a encerrar, aquí no quieren tecnología, y nosotros le hemos dicho, sí queremos tecnología, pero queremos la tecnología que nos aporte algo. Este artículo del Plan Nacional de Desarrollo, me contaron la semana pasada, lo van a demandar. Y sigue siendo percibido con mucha inquietud por algunos sectores de la industria farmacéutica, como una manera casi brusca o burda de cerrar la puerta a la innovación. Nosotros creemos que no. Es una manera de implementar eso que hemos llamado capacidad de discernimiento. Y eso hace parte entonces de este conjunto de políticas que uno podría ponerle a este título, llamémoslo incorporación racional. Viene otro que yo lo voy a llamar, aunque uno podría llamarlo todo política farmacéutica, pero lo voy a llamar aquí, para bajo ese otro título, política farmacéutica, poner lo que hemos hecho en términos de regulación de precios, primero con valores máximos de recobro y después con la regulación que utiliza referenciación internacional, 17 países, precios de referencia, percentil 25, y para los monopólicos y para aquellos que tienen concentración de mercado, empezar algún tipo de regulación de precios. Todavía no tenemos una evaluación plena, pero yo creo que los resultados han sido positivos, pero sin embargo tenemos que decir que la regulación es un tema permanente, dinámico, y la capacidad de adaptación de la industria es grande. Y hemos visto, paralelo a la regulación de precios, aumento de frecuencias, no solamente en los medicamentos regulados, sino en otros medicamentos no regulados. Se regula por un lado y comienzan a aparecer problemas por el otro. Entonces la regulación de precios no nos va a resolver todos los problemas, como sabemos bien. El tema de competencia, sobre todo competencia en los mercados de medicamentos biotecnológicos, no voy a decir mucho al respecto porque la doctora Claudia Vaca seguramente les contará esa historia más tarde en la mañana, pero yo creo que también Colombia ha sido pionero, ha sido capaz de poner este tema, y cuando yo veo lo que están pensando y haciendo otros países, puedo decir con orgullo que Colombia le ha mostrado el camino a muchos países, no solamente en desarrollo, sino desarrollados, en el tema de competencias en los mercados de biotecnológicos, sobre todo de facilitar y de eliminar barreras de entrada innecesarias para biosimilares. Todavía no es una realidad, pero como lo demuestra también la innovación y la discusión en este sentido, la sola presencia de las instituciones consolidándose ya tiene impacto sobre los precios. Y en transparencia, donde también estamos avanzando. Transparencia, sobre todo en las relaciones de los profesionales de la salud, investigadores y médicos con la industria. Hay un tema donde tenemos que avanzar un poco más, donde comienzan a aparecer ciertas señales importantes, que es el tema de mecanismos de pago, que yo creo que son fundamentales. El mundo tiene que aprender a pagar más por valor y menos a pagar por hacer, y donde tenemos que desalinear los incentivos un poco, ¿no? Yo tendría unas historias que contarles aquí, pero ya no tengo mucho tiempo. En el modelo de atención, de abajo hacia arriba, el Ministerio está construyendo unas rutas de atención que buscan racionalizar también el uso de los servicios. Y en los nuevos recursos, porque en todo caso vamos a tener nuevas innovaciones buenas que tenemos que incorporar. Y yo he propuesto, entre otras, o el Ministerio, nuevas formas. Tenemos ya en la misión de expertos tributarios tanto la propuesta de los impuestos a las bebidas azucaradas como un aumento sustancial en los impuestos al tabaco para alimentar el sector. Todo esto, esta grafiquita la hemos estado hablando. ¿Cuántas veces la ha visto usted? Número 6. Pero creo que resume bien parte de lo que yo quiero mostrar o a lo que apuntan ese conjunto de políticas. Aquí está cuánto vale la tecnología, aquí están los resultados. Pensemos en un resultado en salud cualquiera, en términos de años de vida ganada, años de vida saludable, cualquier cosa como esa. Incluso pueden inventar un resultado subrogado, cualquiera. Esta tecnología está en el plan de beneficios. Uno quisiera incorporar esta, donde hay de verdad un cambio tecnológico, donde hay de verdad un aporte de valor. Esta tecnología A', no la podemos incorporar inmediatamente. Nos cuesta mucho más, pero nos está aportando muy poco. Si la sociedad colombiana no es capaz de llegar a un acuerdo entre todos
a la hora de incorporar las tecnologías y decir sí a B, pero no necesariamente a A', créanme que los problemas financieros del sistema de salud no van a desaparecer. Y yo creo que en el fondo esta grafiquita resume el objetivo de ese conjunto de políticas públicas, es tener esa capacidad de discernimiento, esa capacidad para decir, por supuesto, tenemos por razones incluso éticas que incorporar una tecnología como esta que significa años y bienestar para mucha gente, pero esta no tanto. Y si incorporamos esta, de pronto le estamos cerrando la puerta y vamos a tener una especie de razonamiento implícito en muchas instancias a las tecnologías que valen la pena. Quiero terminar con ampliando un poco el círculo de lo que significa innovación tecnológica, porque yo he puesto tal vez de manera deliberada el énfasis en la innovación farmacéutica, pero yo quiero volver a traer a cuento también la importancia de las ciencias sociales. La innovación no solamente tiene que estar en la innovación farmacéutica, yo creo que hay muchas cosas donde innovamos poco, donde evaluamos poco, donde hacemos muchas cosas sin a veces tener la rigurosidad científica que deberíamos tener. Pero creo que en los sistemas de salud hace falta mucha innovación, por ejemplo aquí, de qué manera incentivar cambios de comportamiento en el público en general. Y les doy 2 o 3 ejemplos de las cosas que hacemos en el ministerio que nunca evaluamos. Cada año por esta época, nosotros damos una rueda de prensa, la dimos la semana pasada, con el tema de la pólvora. Presentamos, yo he hecho un discurso, yo racionalizo el discurso como la forma de tratar de crear una norma social, un comportamiento responsable de la gente, de los padres de familia con sus niños, y hacemos una publicidad general, o sea, tratamos de comunicar el riesgo a la sociedad de manera ordenada por campañas de comunicación masiva. No tenemos éxito. Los números siguen aumentando año tras año, y ese tipo de esfuerzos deliberados por parte del Estado por crear normas sociales y cambiar comportamiento muchas veces no se evalúan. En los temas que impactarían la salud con determinantes sociales profundos, por decir cualquier cosa, aprovechando lo que dijo ayer las Naciones Unidas, por ejemplo, sobre el tema de embarazo adolescente, donde en el fondo lo que tenemos que hacer es propiciar cambios de comportamiento. Somos buenos para describir, yo incluso hace tiempo, siendo epidemiólogo social, escribí artículos sobre, si se quiere, los determinantes sociales y socioeconómicos del embarazo adolescente, pero intervenciones eficaces, tenemos muchos esfuerzos dispersos aquí y allá, no los evaluamos. La sociedad yo creo que tiene que empezar a ver que en este campo hay una suerte de paradoja. Las intervenciones nunca van a ser muy efectivas, no va a haber una intervención que nos va a solucionar todos los problemas, pero pueden ser muy costo efectivas. Algunas cuestan poco y nos resuelven un 5, 10, 15% del problema, pero yo creo que nos falta mucha innovación y yo veo que las ciencias sociales no están unidas y no están haciendo lo que tienen que hacer. Y hay otro tema donde yo creo que hay una nueva frontera que vale la pena comenzar a explorar. Nosotros hacemos las guías de práctica clínica, sistematizamos la evidencia, toda la evidencia científica queda allí, con todos los problemas, conflictos de interés, lo que quiera, pero quedan allí. Nunca hemos tenido una reflexión sofisticada sobre cuáles son los mecanismos de toma de decisiones de médicos y pacientes a la luz de ese conocimiento que hemos sistematizado. Y yo creo que los esfuerzos de las ciencias sociales, eso que hoy se llama behavioral economics, tienen que traerse a cuento. Y la adherencia de las guías de práctica clínica sigue siendo baja. Y todavía tenemos muchas dudas sobre cómo es que efectivamente se toman decisiones a la luz de ese conocimiento que va a ser necesariamente complejo y disperso. ¿Dónde entran las intuiciones? ¿Dónde entran estos razonamientos heurísticos que siempre tienen que estar aquí? ¿Dónde entran cierto tipo de consideraciones éticas? Y digo esto porque cuando hablamos de tecnología, de innovación tecnológica o la forma como el sistema va a incorporar las nuevas tecnologías, no tiene un conjunto de políticas públicas, pero no digamos mentiras. Quien va a decidir qué tecnologías se usan, qué tecnologías se incorporan y en últimas, qué tecnologías se pagan, son los médicos y sobre todo los médicos especialistas. Y yo creo que aquí hay mucho que hacer entre médicos y otras disciplinas, sobre todo traer las ciencias sociales, a ver cómo es que efectivamente se toman decisiones y comprendiendo la forma como se toman las decisiones, qué podemos hacer para tener mejores decisiones.
Innovación, yo creo que en esta área, en estas ciencias blandas, yo creo que también es importante, y es importante para tener formas racionales de lidiar con el otro tipo de innovación al que me he referido varias veces. Quiero terminar celebrando nuevamente la invitación, Juan Manuel, el espíritu de este seminario, y como es el Día del Médico y como lo dije desde temprano en la mañana, ratificando primero mi respeto, mi agradecimiento y mi admiración a los trabajadores de la salud que con los problemas del sistema muchas veces se han quedado atrás. Yo creo que la sociedad necesita enaltecer la gente que se dedica a cuidar a otros seres humanos y a salvar vidas. Y muchas veces en las discusiones sobre los problemas de nuestro sistema de salud hemos dejado eso atrás. Entonces, un abrazo grande de aprecio y admiración por el trabajo de todos los días a los trabajadores de la salud. Muchas gracias a todos por la atención.